Ok, jovencito de tercer año de secundaria, vamos a empezar la clase el día de hoy, titulada Situación política de Europa, el ascenso de Austria, Prusia y Rusia. Ok, la semana pasada habíamos visto a Francia y el Reino Unido, ¿no? Estamos estudiando, por si no te acuerdas, el siglo XVIII, el que abarca desde 1700 hasta el año 1799. En ese siglo, en la parte occidental de Europa, reitero, sobresaldrían los reinos de Francia y el Reino Unido. Y en la parte oriental van a surgir tres importantes reinos, ¿no? Vamos a ver uno de ellos. Empecemos pues con Austria, ¿no? Austria era un reino, pero a la vez era el reino más importante que integraba al Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? El CIR. Te quiero decir que el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Estaba constituido por 38 reinos, ¿ok? De esos 38 reinos, el más importante era Austria, ¿ok? Si tú eras rey de Austria, muy seguramente eras elegido emperador del CIR. Y escuchaste bien, elegido emperador, porque en el Sacro Imperio había una peculiaridad en el aspecto político y de la sucesión de un monarca o de un emperador, que lo hacía diferente a otros reinos. En otros reinos, cuando el monarca fallecía, generalmente era su primogénito, su hijo o hija mayor, quien heredaba el trono, heredaba el trono. En cambio, en el CIR no era así. En el CIR, cuando fallecía un rey, habían elecciones, ¿no? Ahora, no creas que habían unas elecciones populares, ¿no? Los llamados electores, algo así como príncipes de los 38 reinos del CIR, o los representantes de los 38 reinos, solamente ellos elegían al siguiente soberano, ¿no? Así funcionaba el CIR. Y bueno, regresando como te estaba diciendo, Austria era el reino más importante del CIR, ¿no? Era gobernada por la dinastía Habsburgo, ¿sí? La misma que gobernaba a España, ¿no? Ya te he explicado cómo la dinastía de origen austríaco, Habsburgo, pasó a España, ¿no? En tiempo de Juana la Loca, ¿no? La reina española, hija de los reyes católicos, ¿correcto? Ahora, eh, Austria, ¿no? En el siglo XVIII o inicia el siglo XVIII gobernada por el rey Carlos VI, ¿sí? Pero Carlos VI tenía un problemita. Lo que pasa es que en el CIR aún se mantenía una ley medieval llamada la ley sálica. La ley sálica impedía de que la heredera al trono sea una mujer y solamente permitía el ascenso al trono de varones. ¿Ok? Estoy hablando de Austria, no del CIR. En el CIR era electivo el cargo, pero en Austria sí era hereditario. Pero, entonces, ¿qué pasaba cuando un rey no tenía un hijo varón? Como le estaba pasando al rey Carlos VI de Austria. Pues iba a llegar al poder un familiar de este rey. Pero Carlos VI no confiaba en su parentela. Él quería que su hija, María Teresa, sea la futura reina y emperatriz del CIR, ¿no? Para ello, él, para eliminar la ley sálica, establece una ley llamada la pragmática sanción, por la cual sí se permitía que la heredera sea una mujer, pueda ser una mujer. Te preguntarás a estas alturas y por qué no se permitía con la ley sálica esto. Lo que pasa es que en Austria temían que la princesa se pueda casar con un rey extranjero y en la práctica, cuando heredasen el trono, los austríacos eran gobernados por un rey, el esposo de su reina, extranjero. Así que por eso, básicamente, como que impedían con la ley sálica este tipo de ascenso, ¿no? Y bueno, Carlos VI da la pragmática sanción, permitiendo que su hija, María Teresa, asuma el trono. Pero no fue tan fácil, porque la pragmática sanción no era bien vista por otros reinos, entre ellos Prusia, del cual hablaremos a continuación. Cuando muere Carlos VI, se inicia la guerra de sucesión austriaca, ¿no? ¿Te acuerdas de la guerra de sucesión española con Carlos II el hechizado? Algo parecido ocurre acá, ¿no? Se inicia una guerra de sucesión austriaca. Finalmente,
los partidarios de que llegue al poder María Teresa van a llegar a un acuerdo con aquellos que no querían que María Teresa sea la reina de Austria. Se firma el Tratado de Aquisgrán, por el cual se le permite a María Teresa asumir el trono de Austria, pero tendría que cederle una parte considerable y estratégica de su territorio a Prusia. Esa región se llamó Silesia, ¿correcto? Y bueno, el gobierno de María Teresa también se caracteriza porque años después va a inmiscuirse en la guerra de los 7 años que estuvimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Entre el Reino Unido y Francia, y en la cual ganó el Reino Unido. En esta guerra, no creas que solamente Francia y el Reino Unido estuvieron enfrentados, otros reinos también participaron a favor de uno o de otro. Y aquí vemos cómo Austria de María Teresa apoya a los franceses y Prusia ayuda al Reino Unido. ¿Y quién crees que ganó? Ganaron los del Reino Unido y Prusia. María Teresa tenía sus esperanzas en esta guerra de los 7 años para que si salía ganador Francia, podría tal vez recuperar Silesia, pero no lo logró. Perdieron en esta guerra de los 7 años, ¿no? El sucesor de María Teresa fue su hijo José, que va a ser coronado como rey de Austria con el título de José II, el cual con él acaba el siglo XVIII en Austria y básicamente él trata de imponer una tolerancia religiosa, restándole poder a la Iglesia Católica. Bueno, pasemos al segundo reino que nos compete estudiar el día de hoy. Ese segundo reino es el reino de Prusia. Prusia, escúchalo bien, no digo Rusia, sino Prusia. ¿Qué pasaba con Prusia? Para que te ubiques, ¿no? Tú digas, Austria lo conozco, Rusia lo conozco, pero Prusia, ¿qué es eso? Bueno, Prusia va a ser uno de los reinos del Sacro Imperio Romano Germánico y que años después, como lo veremos en próximas clases, va a ser el reino que va a liderar la unificación de Alemania. Ese importante país de hoy en día se le debe mucho ese poderío actual de Alemania al reino de Prusia. Volviendo a estos tiempos del siglo XVIII, te decía que el Sacro Imperio estaba compuesto por 38 reinos, siendo el más importante Austria, pero hasta el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII comienza a emerger dentro de los reinos que integraban el Sacro Imperio, el reino de Prusia, ¿no? El reino de Prusia, iniciado este siglo, va a ser gobernado por eh, Federico I. Federico I, rey de Prusia, eh, tiene una situación en su gobierno. Él simplemente era rey de la marca de Brandenburgo, como así se le llamaba antes a Prusia. Pero Federico, muy astuto él, Federico I, hace que Prusia apoye al rey de aquellos años de Austria llamado Leopoldo en una guerra que tuvo contra el rey Sol de Francia, Luis XIV. Por ese apoyo simplemente logró de que Austria reconozca que la marca de Brandenburgo ya no era una simple marca, o sea, como que lo ascienden de nivel y se llama el Reino de Prusia. Y es así como Federico es reconocido como rey de Prusia, ¿no? El sucesor de este señor, de Federico I, va a ser Federico Guillermo, el rey sargento, ¿no? Se le llama el rey sargento por su personalidad tan, tan fuerte, ¿no? Él puso las bases del predominio prusiano. Él impulsó la naciente industria, no descuidó el comercio, creó algunos tributos y supo invertirlo adecuadamente, esos ingresos. Evitó despilfarrar el dinero. Fue un gobierno muy austero, ¿no? Reforzó el ejército, ahí invirtió también mucho, ¿no? Y el rey sargento, todo lo que él había cultivado lo va a cosechar su heredero, Federico II, el hijo del rey sargento. Federico II, como te digo, va a encontrar una economía fortalecida, un reino muy importante, y va a llevar a su reino a una serie de guerras donde va a terminar siendo triunfante. Por ejemplo, entró en la guerra de la sucesión austriaca, ¿recuerdas? Cuando María Teresa quería ser reina de Austria.
¿no? Prusia le vence y le quita Silesia a los austriacos. Luego, Prusia interviene, como ya te dije, en la Guerra de los 7 Años, apoyando al bando ganador, al bando del Reino Unido, ¿no? Y es así como Prusia, en el siglo XVIII, va dejando su marca, va dejando su poderío, va dejando atrás a los austríacos. Y ambos se van a enfrentar luego, ya en el siglo XIX, en el proceso de unificación alemana liderada por Prusia. Pero eso lo veremos hacia el final del tercer bimestre, si no me equivoco. ¿Ok? Ahora vayamos para terminar al último gran reino protagonista del siglo XVIII en la Europa Oriental, el reino de Rusia, el gigante euroasiático, ¿no? Rusia ya por aquellos años pues era el país más grande territorialmente hablando del mundo, pero tenía muchos problemitas, ¿no? O sea, una población muy heterogénea culturalmente hablando, no todos eran rusos, ¿no? Habían polacos, turcos, mongoles, siberianos, ¿no? Ese es el estigma incluso actualmente de Rusia, que no es una sociedad muy homogénea, ¿no? Rusia también había sido por centurias un imperio que no era tan occidentalizado, era un poco más asiático que europeo, ¿no? Había sufrido la invasión de muchos vecinos como los turcos o o los mongoles, ¿no? Pero todo va a cambiar en el siglo XVI con la llegada al poder de Iván IV, llamado el Terrible, ¿no? Pero no por su rostro. Iván el Terrible va a ser llamado así porque era medio loco, tenía ataques de ira. Él perdió a sus padres a muy temprana edad y tal vez eso lo marcó. Él, por ejemplo, se dice que acostumbraba a lanzar animales vivos desde la torre de su castillo o incluso personas. Si no le gustaba una actitud de alguien, ordenaba a sus soldados que lo arrojen mientras que él observaba complacido esa imagen. Iván el Terrible, en un ataque de locura y en una discusión con su propio hijo, lo termina matando, golpeándolo en la cabeza. Aunque luego llorará arrepentido, pero mató a su hijo, ¿no? Pero en el aspecto político, lo que podemos resaltar de Iván IV es de que él va a ser el primero que va a ser proclamado como zar o como emperador de Rusia. Zar significa emperador, zar es la distorsión de la palabra César, del Imperio Romano, ¿no? Acá en Rusia le llaman zar o zares. Obviamente ya no existen los zares, hoy ya son presidentes como Putin, Vladimir Putin. Bueno, luego de años después, ya en el siglo XVIII, va a Rusia a gobernarlo, entre otros, el zar Pedro, Pedro el Grande, ¿no? Pedro el Grande es el que inicia una titánica tarea de europeizar, de occidentalizar Rusia. Rusia era más una sociedad asiática que una sociedad europea, sinónimo ya desde aquellos años de modernidad. Entonces él comienza a aplicar algunas reformas al modelo europeo, ¿no? Moderniza su ejército y lo pone a prueba cuando se enfrente a Suecia y lo vence en la batalla de Poltava y Rusia le quita territorio a Suecia y logra salir a el mar Báltico, ¿no? En el mar Báltico. Y ahí es donde se traslada la capital, que ya no va a ser Moscú, sino San Petersburgo, ¿ok? Y luego de este zar va a gobernar, ya hacia final del siglo XIX, tal vez uno de los más célebres zares, aunque si era mujer, se le llamaba zarina de Rusia, la famosa Catalina la Grande, de la cual se ha escrito mucho, mucho, mucho. Tal vez exageradamente, o tal vez de manera realista, se habla que Catalina era una mujer que practicaba actos un poco pecaminosos, orgasmos, por decirlo, ¿no? Pero bueno, te invitaría a que averigues un poco más en la vida sexual de Catalina la Grande. Pero lo que a nosotros nos interesa, aparte de eso, es saber que durante el gobierno de Catalina la Grande, esta señora es reconocida como una déspota ilustrada, se rodea de grandes ilustrados como Voltaire y aplica reformas que van un poco a seguir modernizando a Rusia, ¿no? También durante este gobierno, ¿no? Hay que resaltar la guerra entre Rusia y el Imperio Turco, en la cual Rusia gana y obtiene su salida al Mar Negro. ¿Ok? Y es así pues como el antiguo ducado de Moscovia, como se le llamaba antes a Rusia, logra entrar ya en el siglo XVIII como una potencia emergente, al igual que su vecino, bueno, no tan vecinos en realidad, Prusia y Austria. ¿Ok?
Bueno, eso ha sido el tema del día de hoy. Espero que hayas entendido, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Bye, bye.